Unidad 1. ¿Qué es la instrumentación electrónica? Vamos a empezar a hablar en esta primera clase sobre el abanico que tienen ustedes como futuros ingenieros en computación, todas las áreas que ustedes como profesionales se pueden desarrollar. No es solamente en el área de software, sino que ustedes tienen el área de electrónica donde ustedes como profesionales pueden abarcar diferentes áreas y todo eso dependiendo de los conocimientos que ustedes tienen de la parte de electrónica. Aquí vamos a empezar a definir porque la asignatura se llama Técnicas de Mantenimiento y Control. Se refiere al área de la instrumentación electrónica y las técnicas que se pueden aplicar tanto para el diseño como para poder hacer mantenimiento a diferentes tipos de instrumentos o equipos. Vamos a empezar por definir qué nos lleva a la instrumentación electrónica. Lo primero es la electrónica aplicada. Es el área que estudia las características de los dispositivos electrónicos y la forma de interconectarlos para realizar circuitos y sistemas que capten información en forma de señales eléctricas. Ya ustedes conocen lo que es la electrónica aplicada porque ustedes han estudiado en electrónica 1, electrónica 2, electrónica 3, incluyendo circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2. Un ejemplo, en electrónica 1, ustedes estudiaron un dispositivo que se llama diodo. Hay una gran variedad de esos dispositivos. ¿Qué hicieron con el diodo? Estudiaron su característica, vieron su relación tensión-corriente, utilizaron manuales para determinar las características eléctricas de este dispositivo y después vieron cómo interconectar ese dispositivo a otros circuitos que ya conocían de la parte de circuitos eléctricos, como eran resistencia, inductancia o capacitores, y con eso formaban un circuito adicional que en algunas ocasiones lo llamaban rectificador, por darle un ejemplo, ¿verdad? Y eso formaba un sistema que hacía que podía transformar una señal eléctrica. La otra parte de la instrumentación está la microelectrónica, que es el área de la electrónica aplicada dedicada al estudio de los métodos, los fenómenos y procesos de fabricación de circuitos integrados, lo cual han disminuido el costo y la capacidad de los circuitos electrónicos. Aquí nos vamos a ir a la parte de, ya estamos llegando a la parte de lo que ustedes vieron en fundamento y están viendo en diseño, donde hablan de los circuitos embebidos, que son circuitos electrónicos que ya en una sola placa tienen un microprocesador y una cantidad de integrados adicionales que permiten disminuir el tamaño de las tarjetas. Después vamos a definir en realidad lo que es la instrumentación electrónica, que es el área de la tecnología que estudia los equipos realizados mediante circuitos y sistemas electrónicos dedicados a la medición, visualización, generación y conversión de señales eléctricas, así como los dispositivos circuitos electrónicos que convierten una señal no eléctrica como temperatura o presión en una señal eléctrica y que suele recibir el nombre de sensores. Entonces ya aquí hemos hecho una definición de lo que es la instrumentación electrónica. Tenemos dentro de la instrumentación electrónica, vamos a encontrar la electrónica aplicada, la microelectrónica y también otros dispositivos que necesitamos para medir diferentes tipos de señales y poder convertir esas señales en señales eléctricas, que es la que nosotros sabemos manejar. Yo necesito una señal eléctrica porque todos mis dispositivos electrónicos manejan corriente y tensión, y entonces yo aprendí o ustedes aprendieron a manejar la corriente y la tensión para poder dar una nueva aplicación. Nos quedamos ahí con esa definición de lo que es la electrónica hasta ahora, ¿verdad? Porque es un conocimiento
básico para todos y que es un conocimiento que todos los que están aquí presentes en la asignatura técnica de mantenimiento y control ya conocen. Dentro de esta unidad vamos a hablar de los fenómenos. Los fenómenos, vamos a hablar, son características de estudios que se han hecho y que han tenido alguna aplicación que permiten, que nos van a permitir y que le han permitido a las personas que diseñan los sensores que en base a esos fenómenos se pueda lograr obtener información, convertir una señal que no es eléctrica en una señal eléctrica. Dentro de uno de los fenómenos más importantes que se utiliza en el área de la electrónica, que en la aplicación para algunos tipos de sensores tenemos lo que se llama el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico es un cristal que se puede polarizar eléctricamente y que se puede someter a presión y a la inversa, o sea que en vez de presionar se pueda aplicarle otra forma de exposición o de contacto. Algunos materiales de estos generan energía al ser accionados o pulsados. La propiedad que determina estos sólidos que genera una carga eléctrica bajo tensión mecánica. Entonces el efecto piezoeléctrico se aplica a cristales que manipulándolo por medio de la presión podemos generar algún tipo de energía y esa energía convertirla en una carga eléctrica de baja tensión por una acción mecánica. La fuerza de actuación modifica la estructura microscópica del cuerpo y crea dipolos entre lo que acumula una tensión y son una característica del efecto piezoeléctrico. Cuando nosotros tenemos algún elemento que se le aplica, un dispositivo que le aplica el efecto piezoeléctrico, nos va a poder medir presión, aceleración, tensión, fuerza y otros elementos más. Tenemos el efecto Hall. El efecto Hall dice la conducción eléctrica en diversos materiales conductores, semiconductores y también en las soluciones electrolíticas. ¿Qué va a hacer el efecto Hall? Va a tener un campo magnético que tiende a separar las cargas positivas de las negativas en sentidos opuestos. La fuerza que ejerce el campo eléctrico generado por la distribución de una carga se opone a la fuerza que ejerce el campo magnético. Y ese efecto del campo magnético nos va a permitir a nosotros tener una señal eléctrica de baja magnitud que después nosotros con otros circuitos la vamos a ampliar. Que con este fenómeno llamado efecto Hall, ¿qué podemos tener? Vamos a tener magnético o corriente o para la determinación de posición. O sea que vamos a poder en los sensores o los traductores que nosotros vamos a encontrar, vamos a obtener un efecto o por efecto magnético o por una corriente o por una posición. Después otro fenómeno que vamos a estudiar es el fenómeno termoeléctrico. El efecto termoeléctrico consiste en la diferencia de temperatura o voltaje eléctrico. Un dispositivo termoeléctrico crea un voltaje cuando dos materiales unidos en dos lugares poseen una diferencia de temperatura entre las uniones. Se genera una corriente que va a pasar por dos materiales que genera una transferencia de calor en una junta. Una junta es una unión de dos materiales. Y eso me va a generar que puede ser que se enfría o por otra parte se calienta. O sea, puede tener los dos efectos. Pero ese efecto que va a generar esa diferencia de voltaje eléctrico me va a permitir a mí determinar un nivel o una variable en particular. Normalmente el efecto termoeléctrico lo utilizaríamos en parámetros físicos, químicos o bioquímicos. Ustedes van a tener que investigar estos fenómenos y en función de esos fenómenos
determinar qué tipo de sensores se ajustan a estos fenómenos. Tenemos el efecto fotoeléctrico. En este caso estamos hablando de luz, la emisión de electrones de una superficie metálica como el resultado de la luz que incide en ella. Se llaman fotoemisores, que son aquellos materiales que se encargan de absorber las radiaciones electromagnéticas que procesa la luz. Vamos a encontrar diferentes sensores o traductores que me permitan a mí, utilizando el efecto de los fotoemisores, para nosotros poder determinar alguna variable que no es eléctrica. Tenemos el efecto compo. Las radiaciones, en este caso, son radiaciones electromagnéticas que inciden sobre cierta superficie, salen como una longitud de onda mayor que la de entrada. Ese efecto o esa longitud de onda que es transmitida se van a convertir en una señal eléctrica. Tenemos como efecto la espectroscopía, que analiza la cantidad de luz que absorbe o que se refleja en un objeto, normalmente es un líquido. Y después de hablar de los sensores, de los fenómenos, la idea de hablar de los fenómenos o estudiar los fenómenos es para que podamos entender los diferentes sensores que hay. ¿Qué voy yo a hacer aquí? Simplemente le voy a nombrar una cantidad. Ustedes tienen un material en el aula que les recomiendo que lo lean, porque como profesionales de esta área de la ingeniería de la computación y como futuros diseñadores o profesionales que van a trabajar en el mantenimiento de diferentes equipos, los sensores tienen gran relevancia en todos los sistemas que nosotros vamos a encontrar. Hay muchísimas clasificaciones. Simplemente yo lo que hago es tomar materiales que nos sirven, ¿verdad? Y colocarlos aquí. Dentro de las clasificaciones tenemos de contacto, ópticos o térmicos. ¿Qué hacen esos de contacto óptico? Dice, miden distancias o infrarrojo, medidores ultrasonido, receptores de onda de alta frecuencia, sensores de frecuencia de luz, y en el caso de este perciben impulsos luminosos y decodifican la intensidad de la frecuencia. Los sensores de humedad, la temperatura y la cantidad de humedad relativa. En muchas industrias nosotros vamos a encontrar, si me voy hacia la parte de infrarrojo, existen sensores en los controles de acceso que permiten el paso o la salida de algún alimento que se está produciendo o en una línea de producción. Si me voy para los sensores de frecuencia de luz, que perciben impulso luminoso, un ejemplo sería con un equipo que mida velocidad y que permita el paso de luz cada vez que se hace un giro completo de algún elemento que tiene movimiento. Y los sensores de humedad, la temperatura y la cantidad de humedad relativa, ¿verdad?, que se utiliza en muchas máquinas para ver si, por ejemplo, en una empresa que trabaje con arroz, entonces necesito analizar que el ambiente donde se encuentra ese arroz, ¿verdad?, cuál es la humedad, porque dependiendo de la humedad, ese producto puede ser apto para la venta o ese producto no se pueda vender. Tenemos aquí sensores de luz, sensores de luminosidad, luz ambiental, reguladores de consumo de energía, sensores de posición, pueden ser lineales, angulares, son muy utilizados en la parte de la robótica, brazos mecánicos, en soldadores o cortadores, máquinas, herramientas. Ahí son muy utilizados los sensores de posición. Los sensores de presión, nivel de presión que ejerce un fluido, cantidad de que puedan medir la cantidad de fluido,
de un espacio cerrado, la velocidad e incluso el contenido de ciertos envases, para ese sensor de presión determinar qué cantidad tiene ese envase. Tenemos sensores de proximidad, la presencia de un objeto y su cercanía con el punto de referencia. Vamos a tener que tiene un emisor y tiene un receptor. Aquí hablamos de los cobots. Cobots son robots. Son esos robots, por lo menos creo que han visto alguna propaganda de un robotcito de eso que se suelta en una casa y sirve para hacer una limpieza. Eso, él tiene sensores de proximidad que le permiten no estrellarse contra los elementos que están dentro de la casa. También esos sensores de proximidad en vehículos no tripulados, en estaciones de seguridad, en vigilancia autónoma. Tenemos sensores de sonido como ondas acústicas, detención de comandos de voz, la vigilancia inteligencia, medición de intensidad de trabajo de un equipo. O sea, mire, me puedo quedar hablando aquí de la cantidad de sensores que vamos a poder tener. Lo importante es que al final yo como ingeniero del área pueda determinar cuál es el sensor más apropiado dependiendo del tipo de variable que yo voy a usar. Sensores de temperatura, sensores de velocidad, sensores magnéticos, sensores ópticos. Si seguimos aquí, pues no pararíamos y no terminaríamos de estudiar la unidad 1 porque hay una gran variedad de ellos. Yo les voy a recomendar que completen la información con la lectura de esta link que les estoy dejando aquí. Ustedes pueden realizar las preguntas en el foro de duda. Les agradezco por haberme acompañado hoy en esta clase, recordándoles que ustedes como futuros ingenieros en computación tienen un área muy amplia para poder ejercer, y que recuerden que cada uno de nosotros y de ustedes se está formando, ¿verdad? Nos vemos en la próxima clase, donde completaríamos la información de lo que se estudia en la unidad número 1.